de este mensaje nos hemos dispuesto a hablarles de un tema que quizás es muy conocido por muchos de ustedes, pero también a la vez es muy torcido por personas sin escrúpulos que se paran en un púlpito como este y tuercen la palabra de Dios. Un tema del cual nosotros tenemos que estar conscientes, una realidad, para que podamos mantenernos alertas y apercibidos de todo lo que se mueve a nuestro alrededor todos los días. Amado, ¿tú te has puesto a pensar en algún momento de tu vida qué es lo que está detrás de todo lo que se mueve? De todo lo que se mueve a nuestro alrededor. ¿Qué está detrás de todo eso? Hay una realidad. Hay un mundo invisible que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero como cristianos tenemos que tener conciencia clara de que detrás de todo lo que nos rodea hay un mundo espiritual, el cual, hermano, es el origen, sea de todo lo bueno que sucede o también, en base al tema de hoy, de todo lo malo que sucede, de toda la maldad que nos rodea. Hay un origen, hay un trasfondo, hay un porqué. Es por eso que nosotros vemos en esta porción del libro de la carta a los Efesios, nosotros vemos al apóstol Pablo casi al final de la carta. Lo vemos dirigiéndose a un grupo de creyentes allá en la iglesia gentil, la iglesia de Éfeso, con una exhortación a los creyentes de ese lugar y de esa región para que se mantengan en guardia, porque eso es lo que hace la predicación, hermano. Enseñar y también a la vez urgir al pueblo para que se mantengan en guardia contra los enemigos de la iglesia. ¿Cómo? ¿La iglesia tiene enemigos? Sí, hermano, la iglesia tiene enemigos. Y tenemos que estar conscientes y apercibidos acerca de estos enemigos que tienen que ver con poderes espirituales de maldad y que existen y que son reales y que no son parte de un cuento de ficción, de ciencia ficción o de una historia imaginaria de alguien que se le ocurrió. Es un mundo real. Son los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, los que constantemente están acosando a la iglesia del Señor, especialmente aquellos que se han dispuesto en su corazón a seguir, pero a seguir de verdad al Señor. Ellos son el blanco de este ejército de maldad que está dentro de ese mundo invisible que nosotros no podemos ver. Amén. Pero también Pablo, dentro de esta carta de exhortación a la iglesia de Éfeso, también Pablo se dirige hacia un recordatorio para estos cristianos, para que ellos no se olviden de que si están en las manos de Dios, así como lo estamos todos los que somos de Cristo, tenemos que recordar que Dios, Él es el único que puede proporcionarnos
esa clase de protección que nosotros necesitamos, y lo voy a decir así, ante un combate tan disparejo. ¿Por qué digo tan disparejo? Porque nosotros como seres mortales, como personas mortales, esa es la palabra, nunca vamos a tener el poder que esos poderes espirituales de maldad tienen. Por eso es un combate disparejo. Porque a menos de que nosotros vivamos conscientes de esta realidad y aprendamos a apropiarnos de esta protección que Dios nos ofrece como creyentes, como hijos de Dios, vamos a poder vencer. O vamos a poder permanecer de pie frente a todos los ataques que de una manera constante este mundo espiritual de maldad lanza contra nosotros. Hermano, ¿quiénes creen ustedes que está detrás de todo lo que nos acontece de una manera trágica y dolorosa? Hay un mundo de maldad. Amén. Hay un mundo de maldad que está manipulando las circunstancias en tu vida. Hay un mundo de maldad que nos está seduciendo de una manera constante para que abandonemos a Dios, para que no nos consagremos a Dios, para que no tomemos en serio las Escrituras, para que veamos a la iglesia como una religión más, para que nos conformemos a una manera de vivir y de llevar la fe, para que no representemos un peligro para vamos a ponerlo así, este ejército espiritual de maldad comandado por el príncipe de este mundo. Y cuando me refiero al príncipe de este mundo, quizás muchos de ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Al diablo, a Satanás. Él es el príncipe de este mundo de acuerdo a la palabra de Dios. El príncipe de la potestad del aire, el cual es el que dirige todo este ejército de maldad en contra de la iglesia. Y cuando me refiero en contra de la iglesia, me refiero en contra tuya, porque tú eres la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Porque en ti está, por medio de Cristo, el poder y la palabra que puede desatar las ligaduras de impiedad de las personas y que puede y tiene el poder para arrancar del reino de las tinieblas a todas estas personas que están allá afuera, viviendo su vida como que nada pasa, para que los arranquen de ese reino de las tinieblas donde ellos están y los puedan traer a la luz. Y es por eso que se levanta toda esta oposición. Amén. Hermano, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que nuestra lucha no es contra los hombres. Y eso me gustaría que quedara bien en claro hoy en esta mañana. Nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso. Nuestra lucha es contra ángeles caídos, los cuales lo conforman los espíritus y los demonios que están por ahí divagando en los aires dentro de un mundo invisible. Si no, vean lo que dice el versículo 12, una vez más vamos a leer. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Ahí va bien? Muy bien. Ahí se refiere, no tenemos lucha con las personas. Sí. Y voy a hacer un pequeño stop aquí. Cuando Pablo nos revela esta gran verdad, nos está dando a entender que dentro de nuestra vida común
nosotros podemos hacernos de ciertos enemigos, o puede haber quizás personas muy cerca de nosotros que no hacen otra cosa más que hacernos la vida de cuadritos, que se complacen de hacerte sufrir, que te ocasionan problemas, que te lanzan injurias, que te levantan calumnias, que te critican, que nada más están viendo lo que tú haces mal para poderte caer encima. ¿Quiénes se identifican con esto? Bueno, estas personas están siendo manipuladas por estas huestes espirituales de maldad. Amén. Pablo dice, nuestra lucha no es contra las personas. Para que nosotros empecemos a asumir la actitud correcta frente a todas estas personas que nos hacen la vida de tal manera. No son las personas, no es ese compañero del trabajo, no es ese jefe del trabajo, no es ese familiar, no es ese hijo problemático que tienes, no es tu esposa, no es tu esposo, ¿sí? Sino que es un mundo espiritual de maldad que manipula y que en casos extremos controla la vida de las personas. Porque cuando nosotros no estamos bajo la protección de Dios, cuando no nos hemos apropiado de esa armadura de la cual Pablo nos va a hablar a continuación, nosotros estamos bajo el control de todos estos espíritus que pueden venir a la hora que se les antoje y hacernos o inducirnos a hacer cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que llegaríamos a hacer. ¿O no es verdad? Hay personas que inclusive ellas mismas dicen y reconocen cuando hacen cierto tipo de cosas. Dicen, pero es que yo nunca pensé hacer esto. O inclusive estás en casa, todo está en armonía en casa, estás en una cena con tu marido, con tu esposa, estás en un momento especial y de pronto comienzan a venir pensamientos a tu mente. Y tú dices, pero ¿qué cosa es esto? ¿De dónde vino? Y son pensamientos muchas veces, hermano, completamente desastrosos, que dices tú, pero sí, ¿por qué? Yo no creo ser capaz de hacer estas cosas. ¿Por qué estoy pensando en él? Inclusive los que ya estamos dentro de la fe y tenemos una rutina de oración, aún dentro de la oración nos pueden invadir pensamientos contrarios a de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Sí, hermano, hay un mundo espiritual de maldad que está constantemente agobiando a los cristianos y al mundo entero. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Ven? Y que todos los que no estén en Cristo están bajo el poder del maligno. Lo repito otra vez más. Que todos los que no estén en Cristo Jesús están bajo el poder del maligno. Se oye feo. Dicen, ¿yo cómo? Sí. Eso es lo que la Biblia enseña. Porque dice la palabra que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y continuamos con la lectura. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, el mundo de las tinieblas, cuyo es otro nombre también que se le da a este ejército de maldad, está coordinado por jerarquías, ¿sí? Por jerarquías. Es un mundo espiritual muy bien organizado.
Ellos no están trabajando al azar o al ahí se va. Déjame decirte esto, hermano, que el mundo espiritual que nos acosa y que nos asedia es un ejército, vamos a ponerlo también así, es un ejército, un gobierno que está muy bien coordinado, está muy bien organizado, muy bien estructurado. ¿Ven? Por eso nosotros siempre debemos de recordar que si nosotros estamos jugando con la fe, Satanás, él no está jugando con la fe. Satanás no está jugando a ser diablo. Él conoce muy bien cuáles son sus objetivos. Él reconoce muy bien cuáles son sus objetivos en la vida de todas aquellas personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo y seguirlo de corazón. ¿Cuál es el objetivo? Apartarte del camino, apartarte de la fe. Porque si Satanás va a hacer algo, es eso precisamente. Y para los que ya estamos en la iglesia del Señor, para los que ya nos llamamos cristianos, bueno, quizás dirás tú, bueno, Él ya no nos puede hacer nada porque ya estamos en Cristo. Sí, pero déjame decirte otra cosa, que quizás ya sabías o quizás no sabías o se te había olvidado. No importa que estemos en la iglesia del Señor, no importa que nos llamemos cristianos, no importa inclusive que sirvamos al Señor. Si tú ya estás dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, lo que Satanás va a hacer y va a intentar a costa de lo que sea, hermano, es enfriar tu vida en la fe, robarte la comunión con Dios, que no pases tiempo con Dios. Sí, que vengas a la iglesia, sí, que participes de los coros, de las canciones, de las actividades, que te sientes en una silla del domingo. Lo que Satanás va a hacer es robarte la comunión con Dios. ¿Cómo? Impidiéndote que ores a través del cansancio físico, a través del sueño profundo, a través del trabajo, a través de tantas ocupaciones, con el fin de que te distraigas. Te va a robar la fuerza, te va a robar la iniciativa, te va a poner tantas cosas en el camino para que no te permitan coger una Biblia durante la semana y te dediques a otras cosas. ¿Amén? Te va a poner tantas ocupaciones, va a poner tantos obstáculos, tantos tropiezos en tu vida para que no vengas al culto del domingo. Va a intentar enfermar tu cuerpo justamente ese día. Entre semana estamos bien sanos y vamos al trabajo pero el domingo nos duele todo. ¿O no es verdad? Él va a intentar, hermano, de todas las maneras posibles para que los cristianos que ya estamos dentro de la iglesia no tengamos una comunión con Dios. ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia fatal para nosotros los cristianos? Que nos dejemos seducir por el enemigo de esta manera, que no vamos a dar frutos. Y Cristo viene por frutos. ¿Sí? Cristo viene. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme haya sido su obra. Hermano, Jesús dijo en otra ocasión: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra.
significa que Cristo Jesús, nuestro Señor, viene por una iglesia que esté dando frutos. Amén. Pero si nosotros estamos apartados de la comunión con Dios, aunque estemos en la iglesia cada domingo, cada día de culto, no vamos a poder producir frutos de piedad en nosotros. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Es que esta es la jerarquía del reino de las tinieblas. Empieza por las potestades, aquellas que se colocan en ciudades, en países enteros para promover la maldad y la iniquidad. Es el rango más alto, ¿verdad? De acuerdo a la palabra. Los gobernadores de las tinieblas, Pablo dice, son aquellos que están bajo el rango de las potestades superiores, aquellas que se encargan de ejecutar los planes y los designios del enemigo de Dios en las naciones, en los gobiernos. ¿Te das cuenta? Están muy bien coordinados. Ellos están trabajando, pero súper coordinados y organizados. Ya sabemos cuál es el objetivo. Promover la idolatría, promover el pecado, promover los malos gobiernos, las leyes anticristianas, los gobiernos corruptos, la maldad, las leyes que promueven todas esas cosas, esos pecados que están en contra de Dios. Son esos gobernadores, esas potestades que están gobernando y controlando la mente y el entendimiento de los presidentes, de los gobernadores, para que aprueben leyes injustas, para que se promueva la antidemocracia, la injusticia, leyes injustas, el robo del dinero, la malversación de fondos, el pecado sexual y todas estas cosas, hermano, todas estas cosas tienen un origen. El hombre practica la maldad porque está manipulado, está controlado por todas estas potestades, por todos estos gobernadores. Amén. El entendimiento de las personas, el chisme, la intriga, la división que existe en tu casa, espero que no, ¿verdad? Por si acaso, pero por poner un ejemplo. O en la iglesia, están controlados por las huestes espirituales de maldad. Amén. Esas personas, hermano, que se deleitan en sembrar cizaña. Esas personas que se deleitan en provocar contiendas y divisiones en los trabajos, en los que hablan mal, los que aman la murmuración, los que están buscando la manera de hacer caer a su prójimo. Todas estas personas, hermano, están siendo controladas, y vuelvo a repetirlo, porque un verdadero cristiano, hermano, no practica tales cosas. Y si llegara a cometer el error de practicar o de prestarse a estas cosas, el cristiano verdadero tiene el poder dentro de él para poder venir y ponerse a cuentas con Dios y pedirle perdón a Dios. Pero el que no tiene a Dios, él lo hace ya de una manera normal. Para él es normal hablar mal de alguien, es normal sembrar cizaña, es normal criticar y no sentir ningún cargo de conciencia. Se complace, se alegra cuando provoca a través de un rumor, un chisme, un pleito entre otras personas. Son personas que traen la maldad dentro de ellos, que los hace provocar tropiezos, ambientes tensos, ambientes hostiles, donde quiera que van, hermano. Esas son las huestes espirituales de maldad, las que están controlando a
todas estas personas. Y como te dije, repito, todas las personas que no están en Cristo están bajo el poder del maligno. Amén. Eso dice la Escritura. Amén. Y luego dice el versículo 13, leamos. Dice, por tanto, ya una vez habiéndoles abierto un poquito el panorama de una manera más clara acerca de toda esta realidad oculta que no podemos ver y de la cual Pablo quería que la iglesia en Éfeso supiera. ¿Saben por qué razón? Particularmente hablando de la iglesia de Éfeso, porque en la iglesia de Éfeso había una idolatría, hermano, a más no poder, descontrolada. ¿Sí? Allí estaba, por ejemplo, la diosa Diana. Y había tantas deidades dentro de esa ciudad, había tanto paganismo, tanta idolatría, que, hermano, en momentos así de descuido y de negligencia por parte de la iglesia, de pronto se veían con la realidad de que ya se estaba metiendo el paganismo dentro de la iglesia y había que hacer algo. Porque si algo hace el Señor es que Él cuida de su iglesia. Él protege a su iglesia. Una iglesia verdadera del Señor es aquella que está bajo la dirección de un hombre que de verdad teme a Dios y respeta las Escrituras y que vela por el bienestar y la santidad de su iglesia. Esa es una iglesia del Señor, aquella que te enseña la verdad de la palabra de Dios, aquella que no te la tuerce, aquella que no toma el pecado de una manera liviana y ahí se va, no, aquella que de verdad está velando por el bienestar espiritual de los creyentes, para que no se desvíen, para que no tomen la vía corta, para que no tomen la fe de una manera liviana, alertándolos, urgiéndolos que hay un mundo espiritual de maldad del cual tienen que estar conscientes si es que desean que sus vidas sigan avanzando en el Señor. Porque es fácil desviarse, hermano. Es fácil desviarse. Es fácil prestar oídos. Y si el Señor en esta mañana nos está diciendo a través del apóstol Pablo acerca de esta realidad que dice, por tanto, continuando con el tema, tomad, dice Pablo, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tome nota aquí, en el día malo. ¿Cuál es ese día del cual Pablo está hablando? Muchos dirán, pero para mí no hay días buenos. ¿Hay un día malo? Bueno, la Biblia dice que sí. Bueno, hermano, para los cristianos, los creyentes, ese día malo son esos días de duda que inevitablemente van a venir a la vida de muchos de nosotros. Esos días de confusión. No sé si te ha pasado, hermano, en algún momento de tu vida dentro del Señor, en el Señor, te has puesto a pensar hacia las circunstancias que estás pasando y que no ves la salida y que no ves respuestas y que ves que todo sigue de mal en peor. Tú dices, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que Dios existe? ¿Será que el cristianismo es la religión verdadera? Bueno, por poner así religión, porque no es religión, pero para que lo entendamos. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que de verdad soy un hijo de Dios? Sí, porque a mí me enseñaron que a los hijos de Dios les tiene que ir bien. A mí me enseñaron en la otra iglesia donde yo estaba antes que yo no me podía enfermar, porque la voluntad de Dios es que yo estuviera sano todo el tiempo, que por su llaga fuimos curados, que ya no íbamos a tener problemas, que nuestras oraciones iban a ser contestadas a la primera.
Y empezamos a mirar la realidad y empezamos a permitir que ciertos pensamientos vengan a nuestra mente y nos hagan dudar, nos hagan cuestionar si de verdad estamos en el lugar correcto, si de verdad estoy en la iglesia correcta. ¿No? La Biblia habla acerca de dos caminos, del camino angosto y el camino espacioso. No, la Biblia habla acerca de la puerta angosta y la puerta espaciosa. La puerta que lleva a la vida es la puerta angosta, el camino angosto. Y la puerta que lleva a la perdición, o sea, el camino que lleva a la perdición es la puerta espaciosa, por la cual todos optan a irse por ahí. Que una iglesia, hermanos, esté llena no significa que es una iglesia de Dios. Para llenar una iglesia, hermano, es lo más sencillo. Simplemente dale a la gente lo que vienen buscando. Hazlos sentir bien. Dales promesas. Dales profecías. Diles que Dios los va a prosperar en todo lo que hagan y que va a haber puertas abiertas para ellos y que nada les va a salir mal, y háblales de todas estas cosas y verás cómo la iglesia se empieza a llenar, aunque tú sabes que es mentira, porque Dios no ha prometido todas estas cosas para su iglesia. Amén. Dios nos ha mandado a que andemos por fe y no por vista. Amén. Que tomemos nuestra cruz y vayamos en pos de Él. Que nos neguemos a nosotros mismos para que podamos ser sus discípulos. ¿Ven cómo el menú cambia? A los que aman comer carne y los invitas a un restaurante de comida vegetariana, te van a decir: no, gracias, no tengo hambre. Invita a las personas para que vengan a la iglesia a oír palabra de Dios, palabra que confronta, palabra que redarguye, palabra que es expuesta de una manera clara, y te van a decir: es que a donde yo voy me gusta más porque salgo más animado. Es que me dicen que soy todo un campeón, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todas estas verdades, hermano, aunque no lo creas, también están controladas por estos espíritus de maldad. Sí, hermano, quizás no lo habías escuchado antes, pero aún dentro de la iglesia del Señor, ¿sí?, los espíritus engañadores están controlando el entendimiento y la vida de las personas. ¿A través de qué? A través de la falsa enseñanza, a través de los falsos maestros, aquellos que andan tras el dinero de la gente y no les importa hacer promesas a diestra ni a siniestra. Espíritus engañadores. ¿O no habla la Biblia acerca de lobos rapaces que vendrán a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces? Y Pablo dijo en una ocasión: cuando yo me vaya, entrarán lobos rapaces a la iglesia, ¿sí?, los cuales no tendrán compasión. Y todas estas alertas los apóstoles no las dieron. Amén. Pero no son otra cosa más que el enemigo operando dentro de la iglesia. Y hablo dentro de esta área porque aquí es donde estamos, para que no estemos pensando que nada más los que están allá afuera tienen que cuidarse de este mundo espiritual. No, también nosotros. Que la próxima vez que recibas el ataque personal de alguien, no lo tomes de una manera personal y directa con la persona. Piensa, recuerda: soy un hijo de Dios y esta persona está siendo controlada por los demonios. Y los demonios van a poner palabras en su boca
Como los demonios también me conocen a mí porque yo era de ellos anteriormente, antes de Cristo. Ellos saben cómo molestarme, cómo afligirme, y esas son las palabras y las actitudes que Él va a poner en la gente para que vengan a mí y me hagan sentir mal. Para la próxima vez que haya día de culto y veas que se te sale un tropiezo el mero día del culto, hay un reino espiritual de maldad que está impidiendo que vengas al culto. Es la realidad, hermanos. Amén. Es la realidad que nosotros tenemos que estar conscientes. Y de ahí se deriva todo lo demás. Todo está controlado por este reino de maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y nos lo describe, y hasta por los rangos en los cuales están organizados. No es casualidad. No pelees con la gente. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todos estos seres espirituales de maldad. Contra ellos es nuestra lucha. Contra ellos. Pero vístete con la armadura de Dios. Protégete. No te metas a librar una batalla en tu propia fuerza, porque vas a ser derrotado. La Biblia enseña que tenemos que ponernos, Pablo dice, la armadura espiritual. Es como las personas que trabajan en fábricas tienen que vestirse de acuerdo al uniforme de esa fábrica, la cual les brinda cierta protección, tanto de la nariz, de la cabeza, como de los pies. De igual manera, si tú entras a trabajar como vas, no te dejan, tienes que ponerte el uniforme. Igualmente en el Señor, si no te vistes adecuadamente con todas estas armas espirituales, entonces no vas a producir, no vas a ser eficaz dentro de esta lucha. ¿Y cuál es ese atuendo? ¿Cuál es ese atuendo del cual Pablo habla en el contexto? Vamos a seguir leyendo en el versículo 14, ya voy avanzando. Dice, estad pues firmes, dice, firmes, ceñidos, dice, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ir por partes. Estad pues firmes. Uno de los atuendos dentro de esta batalla espiritual que como cristianos vamos a enfrentar es la verdad de Dios. No la verdad nuestra, la verdad de Dios. Hermano, de acuerdo a la Escritura, no hay nada más poderoso y más seguro para nosotros que vestirnos con la verdad de Dios. Por eso nosotros tenemos también, entre otras cosas, que aprender a caminar en la verdad, a caminar en la justicia de Dios, a no dar lugar para que estos espíritus de maldad nos hagan la vida imposible. Tenemos que hablar con la verdad, pero la verdad de Dios, la cual representa la honestidad y la verdad que nos protege de las mentiras del diablo. Que no nos cachen de bajada. Por eso tenemos que aprender a ser íntegros aún en nuestra manera de hablar, a cuidarnos. Mire, hermanos, si nosotros aún practicamos la mentira siendo cristianos, puerta abierta para que los demonios entren, puerta abierta para que ellos vengan y nos sigan controlando. Si tú eres una persona que aún practicas la mentira y no dices la verdad, los demonios están felices contigo porque dicen,
ahí hay lugar para nosotros. Amén. La verdad de Dios, hermano, es lo único que va a poder cerrarle la puerta a los demonios para que no controlen tu vida, para que no nos cachen de bajada. Vamos que dice 2 de Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. También aquí el apóstol Pablo habla. 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo es lo que dice al principio? Para que Satanás no gane ventaja. O sea, si nosotros no nos ceñimos, como dice el apóstol Pablo aquí, si no ceñimos vuestros lomos, o sea, antiguamente los lomos se refería a la cintura, acá donde nos ponemos el cinto, muchos dicen el cincho, el cual pues nos permite también mantener nuestro pantalón, ¿verdad? El cinto. También es el cinto de seguridad, el que la gente que hace trabajos pesados usa para poderse prevenir de daños en su estómago, en su cintura, cintos. Si en tu trabajo haces cosas pesadas, tienes que tener un cinto que te permita proteger tu cintura. Si no lo haces, te vas a torcer la columna, ¿sí? Y va a ser un problema. Bueno, ese cinto representa para nosotros la verdad, para que estemos seguros, para que caminemos seguros. Amén. Pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no las ignoramos. O sea, a partir de hoy, pensémosla 2 veces. Si para poder salir de un atolladero, para poder salir y librarnos de un problema, vamos a optar por la mentira, es mejor ser honestos. Es mejor decir la verdad. Es mejor confesar las cosas como son, para no tener que preocuparnos el día de mañana de que nos van a descubrir en la mentira. Eso no es bueno. Y después menciona la coraza de justicia. Amén. Eso es muy importante. Estamos hablando del atuendo que la palabra de Dios nos ofrece para que podamos mantenernos firmes, porque esa es la palabra. Y por eso Pablo lo repite hasta 2 veces, hasta 3 veces: estar firmes. O sea, estemos firmes, que no nos dejemos mover de nuestra posición, practicando la verdad. Y como seres mortales que somos, hermano, somos muy propensos a ser heridos en nuestras emociones. Por esa razón, la Biblia no permite que la mujer tenga autoridad en la iglesia, autoridad eclesiástica. ¿Por qué razón? Porque la mujer es muy sensible y el enemigo va a saber cómo apagarla, cómo herirla, cómo robarle la fuerza. Amén. Pero no solamente la mujer, sino también los varones. Y dentro del orden de Dios, Dios eligió que el hombre fuera el sacerdote y el líder, tanto de su hogar como de la iglesia. Pero para eso hay que vestirnos con la coraza de justicia. Era una parte que usaban los soldados romanos y los guerreros de aquel entonces, que los protegían contra las lanzas, contra las espadas del enemigo dentro de los ataques, ¿verdad? Partes vitales como ¿cómo se le llama lo que usan los policías? Chalecos antibalas, que ellos tienen que traer chaleco antibalas. Quizás no los proteja de todo el cuerpo, pero aquí están las partes vitales, donde si la bala atraviesa, pues hasta ahí llegó el policía. Sí, Pablo dice: usen la coraza de justicia. ¿Para qué? Para que dentro de la función, dentro de su fe, si alguien viene y les lanza una calumnia, una intriga, no se sientan, no se lastimen, no se desanimen. Hermano, un pastor es muy atacado, muy criticado, muy señalado.
Por eso el pastor tiene que ser preparado por Dios para poder enfrentar todas estas críticas que va a recibir, todos estos rechazos que va a recibir, estos ataques que va a recibir. Igual tú como creyente, alguien te va a acusar, alguien te va a señalar, alguien va a señalarte, va a decir una intriga contra ti. Si no estás preparado, no tienes a la coraza de justicia sobre tu pecho, fácilmente serás herido. Y cuando estás herido, eso te roba fuerzas para que no sigas siendo eficiente dentro de la obra del Señor. Que no te pase lo que le pasó al rey Acab, que se protegió todo, pero se dejó una parte descubierta de su cuerpo, y precisamente ahí fue donde la lanza del enemigo lo alcanzó y lo mató. Hermano, nuestra lucha es real. Ahora veamos en el versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa parte de la vestidura espiritual de la cual Pablo habla, hermanos, significa nuestra seguridad. Nuestra seguridad en Cristo. Como cristianos que somos, tenemos que pisar con pie firme. Tenemos que caminar con los pies bien puestos sobre la tierra. Tenemos que ser firmes en nuestra postura, dentro de nuestra fe. No podemos dudar. No podemos inclusive parecerle al mundo allá afuera como que no estamos ni siquiera seguros de lo que estamos creyendo. Tenemos que pararnos firmes con la verdad de Dios, y listos y dispuestos para combatir y de igual manera para compartir el evangelio el cual se nos ha conferido. Amén. Por eso Pablo dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el versículo 16 dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe. Versículo 16: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Dardos de fuego. Como creyentes que somos, esos dardos de fuego están siendo lanzados contra nosotros de día y de noche, y aún cuando estás durmiendo. ¿O no es verdad? A veces en las noches tenemos sueños terroríficos, que sientes, sueños que te mataron, que te metieron un tiro, que pasó atrocidad y media dentro de un sueño. Bueno, son dardos contra la persona. Chismes, intrigas, palabras de confusión, palabras ofensivas. Bueno, Pablo dice: nuestra fe en Jesucristo es la que nos va a proteger de los ataques como tales, de toda influencia negativa que viene a nosotros de una manera constante de parte del demonio. Sí, hermano, hay un mundo espiritual de maldad que está intentando oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios, para que no avances, para que no creas, para que no te consagres a Dios, para que no camines con el Señor, para que te apartes de la fe. Él se quiere robar tu alma. Tu alma, Él cree que le pertenece, pero si tú eres de Cristo, tú eres una nueva criatura. Amén. Y Él no va a poder tener influencia sobre tu vida a menos de que tú se la permitas. Porque ¿quién dice que el enemigo no puede tener influencia sobre los cristianos nacidos de nuevo? Sí la puede tener, pero esa va a depender de la manera en la cual la persona viva en la fe. Si toma en serio lo de Dios o no. Si le abre puertas al enemigo para que venga y controle y manipule sus pensamientos y sus ideas y sus conductas. Eso va a depender del cristiano. Yo no quiero ser controlado más por el enemigo de mi alma. ¿Sé por qué razón? Porque cuando él lo hacía, casi destruye mi vida.
Estoy aquí por la gracia de Dios. Vamos al siguiente versículo, voy terminando ya con esto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. San Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación. Esta palabra yelmo se refiere a un artefacto que usaban los soldados romanos, que se ponían en la cabeza para prevenir los golpes en la cabeza. Puede ser una lanza, un golpe, un macanazo, lo que sea. Bueno, Pablo lo ilustra de esta manera para darnos a entender que para poder tener una vida saludable y óptima en el Señor, tenemos que aprender a cuidar de lo que pensamos. Hermano, ¿cuál es una de las áreas donde más somos atacados los creyentes? ¿Cuál es? Los pensamientos. Los pensamientos. Dice alguien por ahí, nosotros somos lo que pensamos. Nos convertimos en la clase de personas por lo que pensamos, por lo que creemos de nosotros mismos. Amén. Analizamos y catalogamos a los demás en base a lo que nosotros creemos y pensamos. Ay, mira, esa persona me cae gorda, pero ¿por qué? Si ni la conoces, es que se ve que es que tú estás asumiendo cosas. Los pensamientos, hay que cuidarlos. Fíjense qué tipo de indicaciones el apóstol Pablo nos da en base a esta parte. Hebreos 4:12, si Cristian lo pone, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Pablo dice en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación, que es lo que explicamos ya hace un momento, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo evito, cómo protejo mis pensamientos? ¿Cómo mantengo a salvo mis pensamientos? Vean lo que Pablo dice en Filipenses 4:8, si lo ponemos ahí. Ahí está, Pablo nos da otro consejo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Ven que si hay cosas en las cuales podamos pensar. Dice el dicho por ahí: mente desocupada es taller del diablo. Pero nosotros los cristianos no tenemos por qué tener nuestra mente desocupada. La Biblia nos invita y nos manda para que nosotros meditemos en las promesas de Dios, que meditemos en la palabra de Dios. Si antes hacíamos cosas negativas por nuestros pensamientos, si los llenamos de la palabra de Dios, vamos a hacer cosas buenas. Vamos a producir frutos en base a lo que nosotros estamos pensando. ¿Y cuáles van a ser tus frutos si estás pensando en la palabra de Dios? Si estás meditando en las promesas de Dios, ¿cuáles van a ser esos frutos? Frutos de piedad, frutos de fe, frutos de amor, frutos de compasión, características reales de un verdadero cristiano. Amén. De un verdadero creyente. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Muy bien. Vamos a leer el último versículo. Ahí vamos terminando con esto. Muchos preguntarán quizás: pero Pablo, ¿cómo logramos todo esto? Ya nos has explicado acerca del mundo espiritual de maldad que está detrás de todo, los cuales son nuestros enemigos. Nos has aconsejado cómo prepararnos, cómo vestirnos adecuadamente, qué posición tomar y asumir para poder enfrentar esta batalla espiritual inevitable para los cristianos, porque es inevitable, hermano.
No creas tú que por no meterte con el diablo, Él no se va a meter contigo. Él te va a atacar como quiera. Y es mejor estar en posición. ¿Amén? Es mejor estar en posición de guerra, alertas, pendientes, discerniendo las cosas espirituales, discerniendo a las personas, sus palabras, sus actitudes, de dónde vienen, qué es lo que está detrás de esta situación que me acaba de llegar. ¿Amén? Y todo eso, estar firmes contra las acechanzas del diablo y estar alertas. Hermano, al diablo le encanta la pasividad de los hombres. ¿Sí? Cuando hay pasividad de nosotros, hermano, le estamos cediendo el terreno libre para que el enemigo venga y haga lo que él quiera con nosotros. Como cristianos tenemos que estar alertas. Pedro dice: estad alertas contra las acechanzas del diablo. Amén. ¿Estad qué? Alertas. Alertas. Pablo dice, en base a esta pregunta, orando en todo tiempo con toda oración. ¿Cómo? Orando en todo tiempo. No nomás el domingo que voy a la iglesia, no. Todo el tiempo. En toda oración. La Biblia no da una regla específica para la oración. Puedes orar de rodillas, puedes orar parado, mientras vas manejando, mientras estás bañándote, mientras estás descansando, como sea. Claro, lo más adecuado es de rodillas, porque eso representa también humillación de parte tuya delante de Dios, y eso es bueno. Pero dice orando en todo tiempo, trabajando allá, en lugar de estar allá participando de pláticas que no producen piedad, orando, dice Pablo, en todo momento, con toda oración, dice, y súplica en el Espíritu. Y además dice, velando. Por eso te digo, una fe pasiva, hermano, no nos ayuda. Tenemos que estar velando. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la Biblia manda que ores por todos los santos de Dios. Sí, está bien, ora por tus nietos, ora por tus hijos, ora por los tuyos, está bien, síguelo haciendo. Pero acuérdate de esto, hay una iglesia, como algo que mi esposa puso en el grupo anoche, muy hermoso, que la iglesia no es un grupo de amigos a los cuales tú has elegido, sino que es un grupo de hermanos y hermanas que Dios ha elegido para ti. Lo aprendí, es que me gustó. Y es que eso es la iglesia. Yo me acuerdo, fue con usted, me acuerdo que compartí esta semana. Hay que velar, hay que orar por nuestros hermanos. Hermano, no solamente oremos por nosotros. No seamos como los borreguitos, nomás orando por me. Ora por los demás. Ora por las necesidades de tus hermanos. Vela por tus hermanos, ayuna por tus hermanos, súplica, oraciones de súplica por tus hermanos. Eso es lo que la Biblia manda. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es la más atacada y será la más atacada por el reino de las tinieblas. Hay un ataque, hay una lucha real, hay un enfrentamiento todos los días en contra de este reino espiritual de maldad. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Amén. Ya el mundo, hermano, nos ataca bastante, como para atacarnos a nosotros mismos como iglesia. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Ya el mundo nos divide constantemente.
Así que vamos a pedirle a Dios en este momento para que Dios nos ayude para poder asumir nuestra posición.